Clarencio acarició la garganta enferma del niño, dándonos la impresión de que en ella fijaba el objeto de nuestras lecciones, y adujo, cuando nuestra mente, por actos contrarios a la ley divina, perjudica la armonía de cualquiera de esos focos de fuerza de nuestra alma, naturalmente se esclaviza a los efectos de la acción desequilibrante, obligándose al trabajo de reajuste. En el caso de Julio, lo observamos como autor de la perturbación en el centro laríngeo, alteración que se expresa como enfermedad o desequilibrio, acompañándole, fatalmente, en la reencarnación. ¿Y cómo eliminará el semejante deficiencia?, pregunté, edificado con los esclarecimientos escuchados. Con la serenidad envidiable de siempre, el ministro ponderó, nuestro Julio, con la atención encadenada al dolor de la garganta, constreñido a pensar en ella y padeciéndolo, se recuperará mentalmente para rectificar el tono vibratorio del centro laríngeo, restableciéndole la normalidad en su propio favor. Y ciertamente, para fijar, con más firmeza, la elucidación, concluyó, Julio renacerá con un equipo fisiológico deficitario que, de algún modo, le reproducirá la zona lesionada a la que nos reportamos. Sufrirá intensamente del órgano vocal que, sin duda, se caracterizará por débil resistencia a los asaltos microbianos y, en virtud de que nuestro amigo haya menospreciado la bendición del cuerpo físico, se verá enfrentado a luchas terribles, en las que aprenderá a valorizarlo. A continuación, el instructor realizó varias operaciones magnéticas, en beneficio del pequeño enfermo, que se mantenía tranquilo, y, con los agradecimientos de las dos solícitas hermanas que nos oían, atentamente, nos despedimos de regreso a nuestro domicilio espiritual. Capítulo 21. Conversación edificante. Mientras regresábamos a nuestro círculo, de trabajo y de estudio, para establecer nuevas providencias de auxilio en favor de los protagonistas de la historia que la vida estaba escribiendo, comprendí que no me cabía perder la oportunidad de más amplio entendimiento con nuestro orientador, con alusión a los esclarecimientos que nos proporcionara, sobre el periespíritu. Así como el hombre común conoce el vehículo en el que se mueve, ignorando la mayor parte de los procesos vitales de los que se beneficia y utilizando el cuerpo de carne a la manera de un inquilino extraño a la casa en que reside, también nosotros, los desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditaciones para analizar la vestimenta de que nos servimos para conocerle la intimidad. Efectivamente, en nuevas condiciones en la vida espiritual, pasamos a apreciar, con más firmeza, el cuerpo abandonado a la tierra, penetrando en los secretos de su formación y desarrollo, conservación y desintegración, pero somos desafiados por los enigmas del nuevo instrumento que pasamos a utilizar. Lidiamos, en la vida mayor, con el vehículo sutil de la mente, al menos en la esfera en que nos situamos, intensificando, poco a poco, nuestros conocimientos, en cuanto a las peculiaridades que le atañen. Percibí que Hilario, por la expresión de sus ojos, demostraba no menor ansiedad de saber. Y, animado por la actitud del compañero, disparé la primera pregunta, considerando, innegablemente, será difícil alcanzar el gran equilibrio que os proporcionará el paso definitivo hacia las eminencias del espíritu puro. Ah, sí, concordó el ministro, con grave entonación, para que tuviésemos en la costra planetaria un recipiente tan primoroso y tan bello, como el cuerpo humano, la sabiduría divina invirtió miles de siglos, utilizando los multiformes recursos de la naturaleza, en el campo inmensurable de las formas. Para que lleguemos a poseer el sublime instrumento de la mente en planos más elevados, no podemos olvidar que el Supremo Padre se vale del tiempo infinito para perfeccionar y sublimar la belleza y la precisión del cuerpo espiritual que nos conferirá los valores imprescindibles para nuestra adaptación a la vida superior. Nos incumbe, entonces observó Hilario, atentamente, atribuir importante papel a las enfermedades en la esfera humana. Casi todas estarán en el mundo, desempeñando expresivo papel en la regeneración de las almas. Exactamente. Cada centro de fuerzas, ponderé, exigirá absoluta armonía, ante las leyes divinas que nos rigen, a fin de que podamos ascender en el camino del perfecto equilibrio. Sí, confirmó Clarencio, nuestros deslices de orden moral establecen la condensación de fluidos inferiores de naturaleza gravitante, en el campo electromagnético de nuestra organización, empujándonos a natural cautiverio alrededor de las vidas principiantes a las que nos imantamos. Hilario, conduciendo más lejos sus propias divagaciones, preguntó, imaginemos, a un hombre puramente salvaje, situado en la plena ignorancia de los designios superiores, que se confía a delitos indiscriminados, ¿tendrán los tejidos sutiles del alma las lesiones correspondientes a un europeo supercivilizado, que se entrega a la industria del crimen? Clarencio sonrió, comprensivo, y señaló, continuemos despacio. Comentábamos, hace poco, el problema de la evolución. Así como el perfeccionado vehículo del hombre nació de las formas primarias de la naturaleza, el cuerpo espiritual fue iniciado, también,
en los principios rudimentarios de la inteligencia. Es necesario no confundir la semilla con árbol o al niño con el adulto, a pesar de que surjan en el mismo paisaje de vida. El instrumento periespiritual del salvaje debe de ser clasificado como plataforma humana, extremadamente condensado por su integración con la materia más densa. Está para el organismo primoreado de los espíritus algo ennoblecidos, como un mono antropomorfo está para el hombre bien situado de las ciudades modernas. En criaturas de esa especie, la vida moral está empezando a aparecer y el periespíritu en ellas aún se encuentra enormemente pastoso. Por este motivo, permanecerán tiempo en la escuela de la experiencia, como el bloque de piedra ruda bajo martillazos, antes de ofrecer, de sí mismo, la obra prima. Pasarán siglos y siglos para sublimarse, utilizando múltiples formas, de manera que conquisten las cualidades superiores que, sutilizándoles la organización, les proporcionará nuevas posibilidades de crecimiento a la conciencia. El instinto y la inteligencia poco a poco se transforman en conocimiento y responsabilidad y semejante renovación proporciona, al ser, más avanzadas posibilidades de manifestación. El prodigioso cuerpo del hombre en la costra terrestre fue erigido pacientemente, en el transcurso de los siglos, y el delicado vehículo del espíritu, en los planos más elevados, viene siendo construido, célula a célula, en la estela de los milenios incesantes. Y, con mirada significativa, Clarencio concluyó, hasta que nos cambiemos de residencia, aptos para dejar, definitivamente, el camino de las formas, colocándonos en dirección de las esferas del espíritu puro, donde nos aguardan los inconcebibles, los inimaginables recursos de la suprema sublimación. Callara el instructor, pero el tema era demasiado importante para que yo me desinteresase de él, apresuradamente. Recordé los innumerables casos de molestias oscuras de mi trato personal y añadí, ciertamente la medicina escribiría gloriosos capítulos en la tierra, sondeando con más firmeza los problemas y las angustias del alma, lo hará más adelante, confirmó Clarencio, seguro de sí. Un día, el hombre enseñará al hombre, en consonancia con las instrucciones del divino médico, que la cura de todos los males reside en sí mismo. El porcentaje casi total de las enfermedades humanas tiene origen en el psiquismo. Sonriente, añadió, orgullo, vanidad, tiranía, egoísmo, pereza y crueldad son vicios de la mente, ocasionando perturbaciones y enfermedades en sus instrumentos de expresión. Con el objetivo de aprender, observé. Es por eso que tenemos los valles purgatorios, después de la tumba, la muerte no es redención, nunca lo fue, esclareció el ministro, bondadoso. El pájaro enfermo no se aleja de su condición de enfermo, tan solo porque se le rompa la jaula. El infierno es una creación de almas desequilibradas que se juntan, así como la ciénaga es una colección de núcleos fangosos, que se congregan unos con otros. Cuando, con conciencia inclinada para el bien o para el mal, perpetramos este o aquel delito en el mundo, realmente podemos herir o perjudicar a alguien, pero, antes de todo, herimos y perjudicamos a nosotros mismos. Si eliminamos la vida del prójimo, nuestra víctima recibirá, de los demás, tanta simpatía que, en breve, se restablecerá, en las leyes de equilibrio que nos gobiernan, viniendo, muchas veces, en nuestro auxilio, mucho antes de que podamos recomponer los hilos dilacerados de nuestra conciencia. Cuando ofendemos a esta o aquella persona dañamos primeramente a nuestra propia alma, dado que rebajamos nuestra dignidad de espíritus eternos, retrasando, en nosotros, sagradas oportunidades de crecimiento. Si concordé, he visto aquí aflictivos paisajes de pruebas que me obligan a meditar, la enfermedad, como desarmonía espiritual, atajó el instructor, sobrevive en el periespíritu. Las molestias conocidas en el mundo y otras que todavía se escapan al diagnóstico humano, por mucho tiempo persistirán en las esferas torturadas del alma, conduciéndonos al reajuste. El dolor es el gran y bendito remedio. Nos reeduca la actividad mental, reestructurando las piezas de nuestro mecanismo y puliendo los apoyos anímicos de los que se sirve nuestra inteligencia para desenvolverse en la jornada hacia la vida eterna. Después del poder de Dios, es la única fuerza capaz de alterar el rumbo de nuestros pensamientos, obligándonos a indispensables modificaciones, con vistas al plano divino, a nuestro respecto, y de cuya ejecución no podremos huir sin graves perjuicios para nosotros mismos. Nuestro domicilio, todavía, estaba ahora a la vista. Los rayos dorados de la mañana barrían el horizonte lejano. Se despidió el ministro, paternal. Aquel era uno de los momentos en que, desde hace mucho, se dedicaba a la oración. Capítulo 22. La hermana Clara. La noche siguiente a las experiencias que describimos, el ministro nos invitó a visitar a la hermana Clara, a quien pediría auxilio en favor del esclarecimiento de Odila.
Yo me sentía cada vez más atraído hacia el romance vivo de aquel grupo de almas que el destino ligara en sus telas. Si me fuese permitido, volvería de inmediato junto a Mario Silva rebelde, o junto a Amaro paciente, con el fin de observar el desdoblamiento de la historia, cuyos capítulos permanecían grabados en las páginas vivas de sus corazones. Sin embargo, era necesario esperar. Mientras buscábamos la intimidad de Clara, bajaba la luz de la luna en plateados chorros sobre el paisaje tapizado de flores. Con el cerebro preso a las preocupaciones resultantes del trabajo que requería nuestra atención, algo indagué de Clarencio en cuanto a la cooperación que pretendíamos solicitar. ¿Por qué motivo rogaría él, el concurso de otro, cuando se dirigiera con tanto éxito a las mentes de Estevez y de Armando, reencarnados? ¿No les favoreciera el retroceso de la memoria, hasta los lejanos días de lucha en el Paraguay? ¿Por qué no conseguiría adoctrinar también a la desdichada hermana enferma? El ministro me oía, tolerante, y replicó: te equivocas. No siempre adoctrinar será transformar. Efectivamente, tengo alguna fuerza magnética suficientemente desarrollada, capaz de actuar sobre la mente de nuestros compañeros en recuperación, sin embargo, aún no dispongo del sentimiento sublimado, susceptible de garantizar la renovación del alma. Sin duda, dentro de mis limitaciones, estoy habilitado para hablar a la inteligencia, pero no me siento a la altura de redimir corazones. Para este fin, para descifrar los complicados laberintos del sufrimiento moral, es imprescindible haber alcanzado más elevados grados en la comprensión humana. Me disponía a iniciar un nuevo interrogatorio, pero nuestro orientador nos indicó una bella edificación cercana. Rodeada de arboleda, que servía de adorno a espaciosos jardines floridos, la residencia de Clara se nos figuró un pequeño colegio o un internado para muchachas. Hasta cierto punto, no nos equivocamos. Nuestra anfitriona no vivía en un establecimiento de enseñanza, sin embargo, mantenía en su casa un verdadero centro educativo, tan grandes y esplendorosas eran las asambleas instructivas que sabía organizar. Nos recibió en un amplio salón, en el que era tantamente escuchada por 4 decenas de alumnos de diversas condiciones, que se instalaban a voluntad, en variados grupos, sin ninguna idea de escuela dominando el ambiente en su forma externa. Con los ojos rasgados y lúcidos marcándole magnéticamente el semblante, con los rasgos aristocráticos del rostro, enmarcados por la amplia cabellera, Clara parecía una joven Madonna, detenida entre los mejores dones de la juventud y de la madurez. Nos extendió las manos pequeñas y finas, respondiéndonos a los saludos con alegría sincera. Nuestro orientador rogó excusas, por nuestra interferencia en el trabajo. No se preocupen, acentuó nuestra interlocutora, encantadoramente natural, nos encontramos en curso rápido, sobre la importancia de la voz al servicio de la palabra. Pueden compartirlo con nosotros. ¿Nuestra clase es una simple conversación? Mirando bondadosamente al ministro, resaltó: siéntense. Soy yo quien pide perdón por hacerles esperar un rato más. En breves instantes, entraremos en contacto más directo. Y, volviendo al sillón que nada tenía de cátedra, sin cualquier actitud profesoral, tan grande era el dulce ambiente de maternidad que sabía irradiar de sí, empezó a decir a los aprendices: según estudiamos en la noche de hoy, la palabra, cualquiera que sea, surge invariablemente dotada de energías eléctricas específicas, liberando rayos de naturaleza dinámica. La mente, como no ignoramos, es el incesante generador de fuerza, a través de los hilos positivos y negativos del sentimiento y del pensamiento, produciendo el verbo que es siempre una descarga electromagnética, regulada por la voz. Por eso mismo, en todos nuestros campos de actividad, la voz nos entona la exteriorización, reclamando apuro de vida interior, toda vez que la palabra, después del impulso mental, vive en la base de la creación. Es por ella que los hombres se aproximan y se ajustan para el servicio que les incumbe, y por la voz, el trabajo puede ser favorecido o retardado, en el espacio y en el tiempo. Dentro de la pausa ligera que se hiciera espontáneamente, la simpática señora interrogó: pero, para que tengamos la solución del problema, es indispensable jamás encolerizamos. Sí, aclaró la instructora, tranquila, indiscutiblemente, la cólera no beneficia a nadie, no pasa de ser peligroso cortocircuito nuestras fuerzas mentales por defectos en la instalación de nuestro mundo emotivo, arrojando rayos destructivos, alrededor de nuestros pasos. Sonriendo bienhumorada, añadió: en tales ocasiones, si no encontramos, junto a nosotros, a alguien con el material aislante de la oración o de la paciencia, el súbito desequilibrio de nuestras energías establece los más altos perjuicios a nuestra vida, porque los pensamientos desvariados, interiormente, provocan la temporal ceguera de nuestra mente, arrojándola en sensaciones de lejano pasado,
en las que descendemos, casi sin percibir, a infelices experiencias de la animalidad inferior. La cólera, según reconocemos, no puede ni debe comparecer en nuestras observaciones, relativas a la voz. La criatura enfurecida es una dinamo en descontrol cuyo contacto puede generar las más extrañas perturbaciones. Un muchacho, con evidente interés en las lecciones, argumentó, ¿y si sustituyésemos el término cólera por el término indignación? La hermana Clara pensó durante un momento y respondió. Efectivamente, no podríamos completar nuestra enseñanza, sin analizar la indignación como estado del alma, a veces necesario. Naturalmente es imprescindible rehuir a los excesos. Contrariarse a alguien a causa de bagatelas y en todos los instantes del día será menospreciar los dones de la vida, desperdiciándolos, de modo inconsecuente, sin el más mínimo provecho para sí mismo o para los demás. Imaginemos a la indignación como subida de tensión en la fábrica de nuestros recursos orgánicos, creando efectos especiales a la eficiencia de nuestras tareas. En los casos de excepción, en que semejante diferencia de potencial ocurre en nuestra vida íntima, no podemos olvidar el control del tono vocal. Así como la administración de la energía eléctrica reclama atención hacia el voltaje, necesitamos vigilar nuestra indignación principalmente cuando sea imperioso verterla a través de la palabra, cargando nuestra voz tan solo con la fuerza susceptible de ser aprovechada por aquellos a quien dirigimos la carga de nuestros sentimientos. Es indispensable modular la expresión de la frase, cómo se gradúa la emisión eléctrica. Y, ante la asamblea que le recibía las enseñanzas con justificable respeto, prosiguió, después de corto intervalo, nuestra vida puede ser comparada a gran curso educativo, en cuyas clases innumerables damos y recibimos, ayudamos y somos ayudados. La serenidad, en todas las circunstancias, seré siempre la mejor consejera, pero, en algunos aspectos de nuestra lucha, la indignación es necesaria para señalar nuestra repulsa contra los actos deliberados de rebelión ante las leyes del Señor. Pero, esa elevada tensión del espíritu, nunca debe arrojarse a la violencia y jamás debe perder la dignidad de que fuimos investidos, recibiendo de la divina confianza la gracia del conocimiento superior. Basta, dentro de ella, nuestra abstención de los actos que íntimamente reprobamos, porque nuestra actitud es una corriente de inducción magnética. Alrededor de nosotros. Quien simpatiza con nosotros generalmente hace aquello que nos ve hacer. Nuestro ejemplo, por esa razón, es un foco de atracción. Necesitamos, por eso, de mucha cautela con la... Capítulo 23. Apelación maternal. El paisaje doméstico, en la residencia de Amaro, no presentaba ninguna alteración. Zulmira, atormentada por Odila, que realmente le vampirizaba las fuerzas, yacía en el lecho, apática y desolada, como estatua viva de angustia y miedo, escuchando el viento que rugía, afuera. Más delgada y más abatida, mostraba conmovedoramente su propia extenuación. La hermana Clara, después de expresivo entendimiento con nuestro orientador, solicitó que nos mantuviésemos a corta distancia, y, acercándose a la madre de Evelina, que así como la enferma no nos percibía la presencia, extendió los brazos en oración. Bajo fuerte emoción, acompañé el hermoso cuadro que se desarrolló, divino, ante nuestra mirada. Gradualmente, el recinto fue invadido por vasto círculo de luz, del cual se hiciera la instructora el núcleo irradiante. Se asemejaba nuestra amiga a una estrella repentinamente traída a la tierra, con los dos brazos desplegados en forma de alas, listos para iniciar excelso vuelo. La rodeaba enorme halo de dorado esplendor, como si oro eterizado y luminiscente le envolviese la forma leve y sublime. De los reflejos de esa naturaleza, pasaban las irradiaciones a tonalidades diferentes, en círculos cerrados sobre sí mismos, pasando de los reflejos de oro y opal al rosáceo vivo, del rosáceo vivo al azul celeste, del azul celeste al verde claro y del verde claro al violeta suave, que se transfundía en otros tonos que escapaban de mi apreciación. Sentí la impresión de que la hermana Clara se convirtiera en el centro de milagroso arco iris, cuya existencia jamás pudiera vislumbrar. Se hiciera la casa excesivamente estrecha para aquella fuente de rayos sublimes e indefinibles. Noté que la misma Odila se tranquilizara como dominada por dulce coacción. Extasiado, apenas conseguí pronunciar algunas palabras, buscando esclarecimiento en nuestro instructor. La hermana Clara, informó el ministro, igualmente maravillado, ya alcanzó el total equilibrio de los centros de fuerza que irradian ondas luminosas y distinguidas. En oración, bajo el influjo de la mente enaltecida, emite las vibraciones de su sentimiento purificado, que constituyen proyecciones de armonía y belleza fluyéndole del ser. Si compartiésemos con ella la misma posición evolutiva,
entraríamos ahora en contacto directo con el elevado plano de conciencia en el que exterioriza, y entonces, en vez de observar solamente este deslumbramiento de luz y de color, percibiríamos el mensaje glorificado que le nace del corazón, toda vez que las radiaciones ante nuestros ojos son música y palabra, sabiduría y amor del pensamiento, expresándose maravilloso y vivo. Sin embargo, la sintonía espiritual perfecta solo es posible entre aquellos unidos por la afinidad completa. La mensajera, transfigurada, parecía más bella. Avanzó hacia la primera esposa de Amaro y le cubrió los ojos con la diestra liriácea. Observen, dijo Clarencio, feliz, ella tiene el poder de ampliar la visión. Odila le identificará la presencia, tal como nosotros la vemos. En efecto, vimos como la progenitora de Evelina, tocada por aquellos dedos celestiales, profirió un grito de encantamiento salvaje y cayó de rodillas. Naturalmente ofuscada por el brillo que envolvía a la visitante inesperada, empezó a llorar, suplicando, ángel de Dios, auxíliame. Auxíliame, Odila, ¿qué haces?, interrogó la emisaria con inolvidable tono de ternura. Estoy aquí, vengándome por amor. ¿Sabrá algún punto de contacto entre amor y venganza? Indicando tímidamente a la triste compañera que yacía encadenada al lecho, Odila intentó conservar la actitud que le era característica, exclamando cruel, debo deshacerme de la intrusa que me asaltó la casa. Esta miserable mujer me arrebató el marido y me mató el hijito. ¿Quién ama hace justicia con sus propias manos, pobre hija? Respondió Clara, abrazándola, quien ama siembra la vida y la alegría, combatiendo el sufrimiento y la muerte. Cuando nuestro culto afectivo se convierte en flagelación hacia los que siguen a nuestro lado, no abrigamos otro sentimiento que no sea el del desvariado apego a nosotros mismos, en la centralización del egoísmo envilecedor. Nos encontramos al frente de infortunada hermana, lanzada a dolorosa prueba. ¿No te duele verla derrotada e infeliz? Ella desposó al hombre que amo, sollozó Odila, más dominada por la influencia magnética de la mensajera que impresionada por sus bellas palabras. ¿No sería más justo, ponderó Clara sin afectación, considerar que él la desposó? Y, acariciándole la cabeza ahora temblorosa, la instructora añadió, Odila, los celos que no destruimos, mientras disponemos de la oportunidad de trabajar en el cuerpo denso, se transforman en aflictiva hoguera a calcinarnos el corazón, después de la muerte. Tranquilízate. La mujer de carne, que eras, necesita ahora dejar paso a la mujer de luz que debes ser. La puerta del hogar terrestre, en el que te creías reina de pequeño imperio sin fin, se cerró con tus ojos materiales. El paso por la tierra es un día en la escuela. Todos los bienes que disfrutábamos en el mundo de donde venimos constituían recursos del Señor que nos los concedía a título de préstamo. Allí, raramente nos acordamos de que el tesoro del cariño doméstico es algo semejante a semillero precioso, cuyos valores debemos aumentar. Iniciamos la obra de amor en el hogar, pero es necesario desarrollarlo en el rumbo de la humanidad entera. Tenemos un solo Padre que es el Señor de la bondad infinita, que nos centraliza las esperanzas. Somos, por ello, todos hermanos, partes integrantes de una sola familia. ¿Ya te imaginaste en el lugar de Zulmira, experimentando sus dificultades y aflicciones? ¿Ya te situaste en la condición del esposo que afirmas amar? Si te vieses en el mundo, sin su compañía, con los hijos necesitados de consuelo y sustento, ¿no sentirías agradecimiento por alguien que te ayudase a protegerlo? ¿Consideras solamente tus problemas? Entretanto, el hombre amado permanece en la cárcel de oscuros padecimientos íntimos luchando con enigmas inquietantes, sin que te dispongas a auxiliarle. No me hables así, imprecó la interpelada, con evidentes signos de angustia. Odio a la infame que nos robó la felicidad. Odila, reflexiona. ¿Te olvidas de que la mujer siempre es madre? La sepultura no te restituirá el cuerpo que la tierra consumió, y, si deseas recuperar la ternura y la confianza del compañero que dejaste en la retaguardia, es necesario saber amarle con el espíritu. ¿Modifica los impulsos del corazón? No supongas a Amaro capaz de quererte, trastornada como te encuentras, entre las zarpas envenenadas del despecho, en caso que llegase, de repente, hasta nosotros. Ella, sin embargo, mató a mi hijo. ¿Cómo puedes probar semejante acusación? La intrusa le envidiaba la posición en el cariño de Amaro. Si concordó Clara, afectuosa, admito que Zulmira así se portara. Es inexperta aún y la ignorancia mientras nos encontramos en la tierra puede impedirnos la visión, pero no sería justo, tan solo por eso, atribuirle la muerte del pequeño. Medita. La verdadera fraternidad te ayudará a sentir en aquella que te sucedió en el hogar una hija susceptible de recibirle el afecto y la orientación.
En vez de forjar una enemiga en el siniestro yunque de la crueldad, edificarás una dedicación noble y leal para enriquecerte la vida. Retirando la luz de tu amor de las llamas combustibles del infierno de celos en que padeces por propia voluntad, serás, realmente, para el hombre querido y para la hija que clama por tu asistencia, una inspiración y una bendición. Quizás porque Odila, casi vencida, simplemente llorase, la mensajera le acariciaba el cabello, añadiendo, sé que sufres igualmente como madre atormentada. Recuerda, que nuestros hijos pertenecen a Dios. Y si la muerte recibió a la criatura que sufre, separándola de los brazos paternales, es que la voluntad divina determinó el alejamiento. La mensajera le acariciaba la frente, dándonos la impresión de que la sometía a suaves operaciones magnéticas. Después de algunos instantes en que apenas oramos los sollozos de Odila transformada, la venerable amiga acentuó, ¿por qué no te dispones a iluminar tu camino, a fin de que reencuentres a tu ángel y lo mezas, de nuevo en tus brazos, en lugar de consagrarte inútilmente a la venganza que te ciega los ojos y hiela el corazón? Clara, ciertamente, alcanzara el punto sensible de aquella alma atribulada, porque la infortunada madre de Evelina, como si arrojase hacia afuera de sí misma todos los pesares que le dominaban los sentimientos, gritó, como fiera yugulada por el dolor, hijo mío, hijo mío. Y su llanto convulsivo se hizo más angustioso, más conmovedor. La emisaria del bien la abrazó con maternal caricia y le habló al oído, alégrate, hermana querida. Grande es tu felicidad. Puedes ayudar y eso representa la mayor ventura, nada te impide auxiliar al compañero de la experiencia humana, al alcance de tus manos, y basta una oración de amor puro, con el testimonio de tu comprensión y de tu piedad, para que superes la reducida distancia entre tus sufrimientos y el hijito idolatrado. Hace 22 siglos que espero por un minuto igual a este para mi nostálgico y agobiado corazón, dado que mis amados aún no se inclinaron hacia mí. La voz de Clara parecía mezclada de lágrimas que no llegaban a brotar. Dominada por las vibraciones de la mensajera celeste, Odila se asió a ella, prosiguiendo en llanto copioso, mientras la instructora repetía con desvelos de madre, vamos, hija. Vamos en busca de nuestra renovación con Jesús. Amparándola, Clara la condujo hacia afuera, estrechándola contra su pecho. Junto a nosotros, Clarencio informó, ahora, Zulmira podrá recuperarse. La adversaria se retiró sin la violencia que le perjudicaría el campo mental. Y, acompañando a nuestro orientador, nos alejamos, si bien conservando la atención presa a la continuación de nuestra edificante aventura. Capítulo 24. Cariño reparador. Odila, bajo el patrocinio de la hermana Clara, fue ingresada en una institución de tratamiento, por algunos días, y, durante 7 noches consecutivas, visitamos a Zulmira, en compañía de nuestro orientador, a fin de auxiliar en su recuperación. La segunda esposa de Amaro se mostraba mejor. Más silenciosa. Más tranquila. Pero, no saliera de la inercia a la que se retirara. Aliviara la excitación a que se sentía objeto, pero proseguía entregada a extrema postración. Malnutrida, apática, se mantenía en el más absoluto desánimo. Atendiendo al interrogatorio habitual, Clarencio observó, servicial. Se encuentra ahora liberada, pero, reclama estímulo para vencer el desánimo. Le falta la voluntad de luchar y de vivir. Confiemos, sin embargo. La propia Odila le favorecerá la recuperación. En la medida que se le restaure la visión espiritual, la primera esposa de Amaro aceptará el imperativo de renuncia y fraternidad para construir el futuro que le interesa. Zulmira, en efecto, continuaba libre y tranquila. Las partes del cuerpo funcionaban con irreprensible armonía, pero, efectivamente, algo seguía faltando. La máquina se mostraba reequilibrada, no obstante, se mantenía perezosa, exigiendo adecuadas providencias. Transcurrida una semana, la hermana Clara nos convidó a breve conversación. Nos comunicó que Odila revelaba gran transformación. Sometida a la asistencia magnética, a fin de sondear su pasado, reconociera el imperativo de su colaboración con el marido para que alcanzaran ambos la victoria real en los planos del espíritu. Suspiraba por el reencuentro con el hijito, se disponía a hacer todo lo posible para ser útil al esposo y a la hijita. Y, para eso, combatiría la repulsión espontánea que sentía hacia Zulmira, a la que auxiliaría como hermana, reajustándose debidamente para fortalecerla y ampararla. La bienhechora se mostraba satisfecha. Nos recomendaba trajésemos a Amaro, tan pronto como pudiese ausentarse del vehículo físico, a la noche siguiente, hasta la casa espiritual de recuperación en que
Odila se encontraba. Del entendimiento entre ambos, resultarían ciertamente los mejores efectos. La madre de Evelina estaba reformada y daría pruebas del reajuste, efectuando el primer esfuerzo para la reconciliación. La solicitud de Clara fue alegremente atendida. Después de medianoche, cuando el ferroviario se rindió a la dulce influencia del sueño, le guiamos al sitio indicado. En el aposento claro y florido del santuario de recuperación en que Odila se encontraba, nos aguardaba la instructora junto a ella. El padre de Julio, que segura menos consciente a nuestro lado, reconociendo la presencia de la mujer que amaba, se arrodilló, recuperó la lucidez que le era posible, en tales circunstancias, y exclamó extasiado: «Odila, Odila, Amaro». Respondió la antigua compañera, entonces completamente transfigurada: «Soy yo. Soy yo, quien te pide coraje y fe, serenidad y valor en la tarea a realizar». «Estoy harto, harto», gritó él, ahora con lágrimas brotándole, copiosas. Odila, sostenida por la venerable amiga, se levantó con alguna dificultad, alisándole el cabello, preguntó, con voz conmovida: «¿Harto de qué? ¿Me siento aburrido de la vida? Me casé, de nuevo, como debes saber, creyendo garantizar la seguridad de nuestros hijos para el futuro. Sin embargo, la mujer que desposé ni de lejos llega a tus pies. Fui engañado. En vez de la felicidad, encontré el desencanto que no sé disimular». Y, mirándola con enternecedora expresión, comentó triste: «Nuestro Julio murió en un accidente, cuando guardaba para mí las mejores aspiraciones. Nuestra hija se debilita en una habitación sin alegría y la madrastra que le impuse se pudre en el lecho. ¡Ah! Odila, ¿podrás comprender lo que sufro? He rogado la muerte al cielo para que nos reunamos en la eternidad, pero la muerte no viene». La esposa, comprensiblemente más bella por los pensamientos redentores que ahora le emanaban del ser, con los ojos nublados por el llanto, le habló con tono inolvidable: «Sí, Amaro, comprendo. También yo padecí mucho, sin embargo, hoy reconozco que nuestro dolor es agravado por nosotros mismos, porque hemos de convertir la distancia en rebelión y la nostalgia en venenosa hiel. ¿Por qué no reconocer la majestad suprema de Dios, en la orientación de nuestros destinos? No hemos sabido cultivar el amor, que es sacrificio en la tierra para la edificación de nuestro paraíso espiritual. Hemos exigido cuando debemos dar, dilacerado cuando nos toca recomponer. Amaro, es necesario tranquilizar el corazón para que la vida nos ayude a entenderla. Es indispensable ceder de nosotros, a fin de recibir de los demás el auxilio que necesitamos. En la aspereza de mis sentimientos mal educados, venía yo abonando el espinar de los celos, atormentándote el pensamiento y perturbando nuestra casa. Pero, en algunos días, adquirí más amplia penetración en nuestros problemas, utilizando la llave de la buena voluntad. Quiero mejorarme, progresar, revivir». El ferroviario la contempló, cariñoso y reverente, y acentuó, desalentado: «Eso no impide la terrible realidad. Nos encontramos en dos mundos diferentes, y infortunado que soy. Me siento desamparado e infeliz». Me hallaba igualmente así, sin embargo, busqué en el silencio y en la oración el sendero renovador. ¿Qué hacer con Zulmira, colocada entre nosotros como obstáculos a nuestra verdadera unión? No pienses de ese modo. Ella no permanecería en tu camino sin un motivo justo. En ese instante, Clarencio se acercó al ferroviario, tocándole la frente con la diestra, le ofreció, al campo mental, el retorno inmediato a los recuerdos de las deudas contraídas por él en Paraguay. Amaro se estremeció y siguió escuchando. «Si Zulmira fue situada en el templo de nuestro amor», prosiguió Odila, admirablemente inspirada, «es que nuestro amor le debe la bendición de la felicidad de que nos sentimos poseídos». «Sí, sí», se aprobaba ahora el interlocutor, en posesión de las reminiscencias fragmentarias que le surgían del corazón. Interpretémosla como nuestra hija, como hermana de Evelina, cuyos pasos nos incumben caminar hacia el bien. El hogar no es apenas el domicilio de los cuerpos. Es el nido de las almas, en cuyo dulce amparo desarrollamos las alas que nos transportarán a las cumbres de la gloria eterna. Aceptemos las pruebas y el dolor, como benditas instructoras de nuestra romería hacia Dios. Aún así, ponderó el muchacho, triste: «Sabes cuánto te amo, no ignoras, a tu vez, que tu corazón constituye para mí el tesoro mayor de la vida. Sin embargo, hoy veo el horizonte más amplio. ¿Valdría realmente el brillo de los oasis cerrados? ¿Serviría la construcción de un palacio, en pleno desierto, donde estaríamos humillando con nuestra saciedad a los viajeros que pasasen por nosotros, mortificados de sed y de hambre? ¿Cómo definir el cariño que se pervirtiese en el aislamiento, con el pretexto de conservar la aventura solo para sí? Renovémonos, Amaro.
Nunca es tarde para recomenzar el bien, trabajemos, valorizando el tiempo y la vida. Tocado quizás en las fibras más íntimas, el padre de Evelina lloraba convulsivamente, infundiendo piedad. Odila le abrazó con más ternura y Clara nos invitó a una excursión a través del gran jardín cercano. En breves instantes, nos encontramos en plena contemplación del cielo. Los dos cónyuges se instalaron en perfumado rincón para la conversación solitaria. Notamos que la orientadora se preocupaba en dejarlos entregados uno al otro, para un más seguro ajuste espiritual. Y, mientras ambos se recogían a confortadoras confidencias, nos alejamos, de cierto modo, admirando la belleza de la noche. Maravilloso, el firmamento brillaba. Lejanas constelaciones como si nos saludaban, indicando glorioso futuro. Suave brisa se deslizaba, dulcemente, como si fuese cariñosas e intangibles manos del viento, acariciándonos la cabeza. Flores de rara belleza vertían rayos de claridad diurna, como diminutos y graciosos depósitos del esplendor solar. La hermana Clara nos fascinaba con su palabra brillante. Con sencillez encantadora, comentaba sus viajes a otras esferas de trabajo y realización, exaltando, en cada narración, el amor y la sabiduría del Padre Celestial. Por largo tiempo, entusiasmados, cambiamos impresiones sobre la excelsitud de la vida que se nos revela siempre más sorprendente y más bella, en cada plano de la creación. Se avecinaba el nuevo día. Volvimos a la presencia de la pareja para devolver el compañero al hogar terrestre. Ambos, al final del gran entendimiento, presentaban el rostro pacificado y radiante. La hermana Clara conservó a la pupila en los brazos y los dos nos siguieron en el camino de vuelta. En casa, Amaro se despidió de nosotros, risueño y tranquilo. Nos disponíamos a la retirada, cuando la instructora nos advirtió: esperemos. Odila retomará hoy la tarea. El reloj señalaba las 6 de la mañana. Al modo de colegial en día de examen, la transfigurada madre de Julio nos miraba con extrema expectación. Amaro recuperó el cuerpo físico, abriendo los ojos con excelentes disposiciones. No consiguiera relacionar los aspectos particulares de la excursión, pero conservaba en el cerebro la indefinible certeza de que estuviera con la primera esposa en algún lugar y que la viera reanimada y feliz. Estiró los brazos con la deliciosa tranquilidad de quien encuentra el final de larga y aflictiva tensión nerviosa. Se levantó, notando que el día empezaba alegre y lindo, sin darse cuenta de que la alegría y la belleza habían renacido en él mismo. Sentía ganas de reír y de cantar. Y, después de dirigirse al baño, donde tatareó bajito una canción que le recordaba el tiempo en que se casara por primera vez, volvió, sonriente, al dormitorio. Fue entonces que Odila le abrazó cariñosamente y exclamó: vamos, querido. Extendamos nuestra felicidad. Zulmira espera por nuestro amor. Capítulo 25. Reconciliación. Amaro no registró la invitación de la compañera desencarnada, en forma de palabras oídas, pero la recibió como silenciosa apelación a la vida mental. Se dirigió a la pequeña habitación, pensando en Zulmira, con el inevitable deseo de comunicarle el extraño regocijo del que se veía poseído. ¿No sería justo envolver a la esposa enferma en la ola de alegría en que se bañaba? Vimos que Odila tembló un instante, al notarle la súbita felicidad con la perspectiva de restauración del cariño para con la segunda mujer. Comprendí el esfuerzo que la iniciativa le reclamaba el corazón femenino y, una vez más, reconocí que la muerte del cuerpo no exonera al espíritu de la obligación de renovarse. En el fondo, no podía sentir, de pronto, plena ausencia de celos, sin embargo, aceptaba el ideal de sublimación que se le implantara en el sentimiento y no parecía dispuesta a perder la oportunidad de reajuste. Notándole la pérdida de fuerzas, Clara se acercó a ella y habló: maternal, continuemos firmes. Todo el bien que hagas a Zulmira redundará en favor de ti misma. No desfallezcas. Ayúdate. La voluntad, en busca del bien, realiza milagros en nosotros mismos. El sacrificio es el precio de la verdadera felicidad. El abrazo afectuoso de la bienhechora le infundió nuevas energías. Sus ojos brillaban otra vez. Abrazada al marido, le impelió dulcemente al lecho en que la pobre enferma descansaba. La enferma, por cierto, desde hacía mucho perdiera el contacto con cualquier manifestación afectiva por parte del compañero, y, así, al ver el semblante cariñoso y feliz, manifestó larga expresión de asombro. «Zulmira», preguntó él, inclinándose hacia su rostro huesudo y desconsolado, «¿estás realmente mejor?»
Sí, sí, suspiró la interpelada, titubeante. Escucha. Hoy, amanecí pensando en nosotros, en nuestra felicidad. ¿No juzgas que sea el momento de que reaccionemos contra el sufrimiento que nos rodea? Me preocupo por ti encamada y abatida, desde la muerte de Julio. Noté que el tórax de Amaro emanaba largo flujo de energía radiante, así como un chorro de luz verde plateada que envolvió el busto de Zulmira, despertándole emotividad irreprimible. La desventurada señora empezó a llorar, dándonos la impresión de que los fluidos arrojados sobre ella le lavaban el corazón. Clarencio, tranquilo, informó, como vemos, la sinceridad dispone de recursos característicos. Emite fuerzas que no dejan lugar a engaños. El sentimiento puro que Amaro dirige ahora a la esposa es factor decisivo para que ella se levante y se cure. El ferroviario, auxiliado por Odila, secó las lágrimas que brotaban copiosas de aquellos ojos demacrados y tristes y continuó: pido que confíes en mí. A fin de cuentas, somos compañeros uno del otro, ¿cómo podré ser feliz sin tu concurso? No nos casamos para llorar, Amaro. Exclamó la interlocutora angustiada, conservando aún los últimos residuos mentales del complejo de culpa en que se torturaba. Cómo te agradezco la alegría de este momento. Sin embargo, la imagen de Julio no me sale del pensamiento. Siento que el remordimiento me persigue. No hice todo lo que debía para salvar al hijito que me confiaste. Olvidemos el pasado, afirmó el esposo, decidido. Todos pertenecemos a Dios y creo que la divina voluntad vive con nosotros, en todas partes. Indiscutiblemente, Julio nos hace mucha falta, pero no podemos renunciar a la vida que el cielo nos concedió. Es imprescindible luchar, buscando la victoria. Ligado a la mente de la primera esposa, que todo haría por ayudarle, continuó con enternecedor tono de voz: no olvides que pertenecemos a los compromisos morales que asumimos. El cariño de mi Benjamín significaba muchísimo para mi corazón, sin embargo, no puede ser más importante que nuestro amor. Recupérate. Vivamos nuestra vida. Tenemos a Evelina y a nuestra felicidad. La enferma se sentó, con ojos reanimados y diferentes. Y, mientras el esposo se acomodaba a su lado, vimos a Odila, con aspecto satisfecho, dirigirse a la habitación de la hija. Instintivamente, la acompañamos, de forma a asistirla en cualquier dificultad. Ella, sin embargo, con inefable sorpresa para nosotros, colocó la diestra sobre la frente de la chiquilla, solicitándole la presencia. Pasados algunos instantes, Evelina, en espíritu, regresó al aposento en el que su cuerpo descansaba. Viendo a su madrecita, corrió a abrazarla. Se fundieron ambas en un abrazo largo y conmovedor, mezclándose las lágrimas. Al fin, clamó la joven maravillada. Hija mía. Hija mía. Y, a continuación, la madre descansó en ella los ojos inflamados de esperanza, pidiendo, suplicante: Evelina, ayúdanos. Si no nos unimos bajo la luz de la comprensión y del trabajo, nuestra casa desaparecerá. Tu padre y yo no podemos dispensar tu ayuda. De la salud y de la paz de Zulmira depende la feliz continuación de nuestra tarea. Dios no nos reúne para la indiferencia o para el egoísmo, y sí para el servicio saludable de unos por los otros. Mamaíta, explicó la joven estática, he orado, he pedido que tu corazón nos auxilie. Sí, Evelina, sé que en tu abnegación no te descuidas de la oración. ¿Jesús habrá recibido tus ruegos? Me encontraba sorda, víctima del ruido destructor de mi propia incomprensión. Siento, todavía, que mi alma despierta hoy, y veo que nos incumbe hacer algo para restaurar el valor de tu padre y la alegría de nuestra casa. Continuaré orando. No olvides la oración, querida, pero la súplica que no actúa puede ser una flor sin aroma. Pidamos el socorro del Señor, realizando algo para su apostolado divino. Comencemos por refundir la confianza en tu nueva madre. Hazte mejor para ella. Búscala. Desdóblate en el trabajo de preservación de la tranquilidad doméstica a fin de que Zulmira se sienta segura de tu afecto y de tu entendimiento filial. Una rosa sobre la mesa, una escoba diligente, una prenda de ropa cuidadosamente guardada, un cepillo en el lugar que le corresponde, son servicios de Jesús, en el santuario de la familia, con los que debemos valorizar el pensamiento religioso. No te detengas tan solo en las buenas intenciones. Muévete en el trabajo alentador de la armonía. Sé el ángel del servicio en nuestra sencilla casa. Zulmira necesita de una hermana, de una hija. Aprovecha la oportunidad y hazlo mejor. Evelina, con indefinible alegría iluminándole el rostro,
Abrazó a la madre con gran ternura y la besó muchas veces. A continuación, obedeciendo a la mensajera, retornó al cuerpo carnal y despertó deslumbrada. Tan grande se le figuraba la aventura, que tenía la sensación de estar bajando de la esfera celestial. La imagen de Odila, cariñosa y bella, le ocupaba ahora todo el espejo de la mente. Extendió las manos, como si aún pudiese tocar a la madre con los dedos de carne, conservando perfecto recuerdo de la inolvidable entrevista. Intensamente feliz, se levantó de un salto y se vistió. Terminado rápido aseo, vemos a Odila tomarla en sus brazos, conduciéndola igualmente hasta Zulmira. Inducida por la influencia materna, pasó por la cocina y llegó junto a la madrastra, ofreciéndole pequeña bandeja con el ligero desayuno de la mañana. Amaro y la compañera la recibieron, encantados. Dios mío, dijo la enferma, sonriendo, tengo la impresión de que un ángel penetró en nuestra casa. Todo hoy amaneció alegre y de buen ánimo. Evelina alcanzó el lecho, reunió a los dos cónyuges en un solo abrazo y dijo, jubilosa, soñé con mamá. La vi tan nítida, como si aún estuviese con nosotros. Afirmó que necesitamos de amor y me recomendó sea para Zulmira la hija que ella no tiene. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Mamá escuchó mis oraciones. El ferroviario registró, satisfecho, la información, guardando consigo mismo los recuerdos de la noche para no herir las susceptibilidades de la compañera, y Zulmira, a su vez, a pesar de acordarse de las pesadillas que sufriera, sintiéndose atormentada por los celos de Odila, ahogó sus propias reminiscencias, para adherirse con toda su alma al optimismo de aquel bendito momento de paz y renovación. Mirando a la madrastra, absorta, la muchacha añadió, quiero ser mejor, más diligente y más amiga. Papá, tú y yo seremos en adelante más felices. La pobre señora suspiró reconfortada y dijo, sin duda alguna, Odila debe ser nuestro genio protector, es mucha la alegría en esta mañana para que nuestra aventura sea simple sueño o coincidencia. Aquel testimonio de gratitud, partido con la mejor espontaneidad de la mujer considerada, hasta entonces, como enemiga, tocó las íntimas fibras de la primera esposa de Amaro que, incapaz de soportar la emoción, empezó a llorar entre el reconocimiento y el regocijo. La hermana Clara la abrazó y habló, humilde, llora, hija mía. Llora de júbilo. En verdad, cuando el amor sublime penetra en nuestro corazón, la luz del Señor pasa a regir los pasos de nuestra vida.